invitación y gracias por asistir a esta convocatoria. El objetivo de esta convocatoria sería, en primer lugar, presentaros tanto la enmienda a la totalidad que hemos presentado a los presupuestos, al proyecto de presupuestos del 2012, como las enmiendas parciales. Hemos presentado 34 enmiendas parciales y bueno, queríamos resaltar pues con una serie de medidas de ahorro que proponemos desde Bildu, la cantidad de cosas que se podrían hacer para mejorar la calidad de nuestra ciudad, ¿no? Y el funcionamiento del ayuntamiento. Entonces, bueno, como decía antes, hemos presentado 34 enmiendas, de ellas 12 han sido propuestas de ahorro y 21 han sido propuestas de gasto. Y bueno, las propuestas de ahorro se centrarían sobre todo en ahorrar en la externalización de los servicios municipales. Esto es, entendemos que hoy en día muchos redacción de proyectos y aspectos jurídicos se están externalizando a empresas externas y hay capacidad y hay gente suficiente en el Ayuntamiento de Eibar para poder desarrollar estos proyectos. Esa sería una parte del ahorro, y por otra parte del ahorro estaría en el gasto que hoy en día tiene el Ayuntamiento de Eibar en mantener las estructuras de los partidos políticos. Y en contra proponemos pues aumentar el gasto con 21 propuestas, como he dicho antes, para mejorar el servicio público y la calidad de vida de los eibarreses y las eibarresas. Bueno, hoy vamos a hacer un repaso rápido a lo que serían las propuestas de ahorro, pero nos queríamos centrar sobre todo en las propuestas de gasto que proponemos, ¿no? Como he dicho antes, hay mucho por donde cortar, sobre todo en la externalización de los servicios públicos y en todo lo que hemos estado comentando desde el principio de legislatura, de sueldos, asignaciones a partidos políticos y dietas de asistencia a reuniones. Y bueno, hay una tabla de resumen de propuesta de ahorro y de gasto. Esto os he pasado por email también, pero bueno, para que tengáis. Y ahí no está en lo que hemos usado más. Bueno, pues el total del ahorro supondría 987.105 euros. Básicamente, casi el ahorro con las medidas propuestas por Bildu casi llegaría al 1.000.000 de euros. Y bueno, claro, es una partida que proponemos con las 21 propuestas que hacemos de gasto para invertir en la mejora de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, por secciones, estas serían las propuestas que nosotros hacemos. A nivel de euskera, con el objetivo de que el presupuesto en euskera sea el 2% del presupuesto municipal total, que lo que vendría a suponer duplicar la partida que se da actualmente al fomento del euskera, entendemos que en vez de hacerlo en un año, que sería una subida del 100%, serían 300.000 euros, pues proponemos que se haga en 3 años. Es decir, este año se implementaría con 100.000 euros, en el 2013 otros 100.000 y en el 2014 otros 10.000 para llegar a ese 2% del presupuesto municipal. Entendemos que a favor del euskera pues hay sobre todo una serie de aspectos que hay que resaltar, ¿no? Por un lado, a todas las ayudas a familias, sobre todo a la gente que está llegando de fuera y a la propia también, pero sobre todo a las que están llegando de fuera, pues ayudarles e incentivarles el aprendizaje de nuestro idioma, ¿no? Eso sería a nivel más particular. Y a nivel más asociativo, pues entendemos que asociaciones como la Bertso Escola, Takillo Euskera Elkartea o AEK, pues deberían de percibir una mejora en su situación en los presupuestos, porque son pues entidades que trabajan para el aprendizaje del euskera, algunos de ellos, pero sobre todo para el uso y el disfrute del euskera, de nuestro idioma. Y entonces pues entendemos que a estas asociaciones hay que apoyarles, hay que mimarles y también económicamente, aunque no es lo único que se solicita, pues que se aumente la partida. Respecto a los servicios sociales, pues bueno, entendemos que el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta la nueva situación de crisis que está aumentando poco a poco y está aumentando la situación de precariedad
que están sufriendo muchos eibarreses, y pues como han llegado menos subvenciones del gobierno vasco y Diputación, pues automáticamente el ayuntamiento ha recortado también estos gastos. Entendemos que no debería ser esa la filosofía, que hay que ayudar a las personas que están padeciendo una situación peor, por lo que proponemos pues aumentos sobre todo en el servicio de asistencia a domicilio y en el centro de Gogay. Y por último, en este aspecto en servicios sociales, bueno, lo penúltimo sería, proponemos también una medida nueva que nos parece interesante para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores que viven solas. Hay mucha gente, habría que hacer una estimación, pero entendemos que hay bastante gente en Eibar que vive sola y es mayor, y hoy en día no cuentan con un sistema de alerta de fuegos. Hay empresas especializadas en ello, y proponemos que el ayuntamiento pues dé ayudas para que se implanten en las casas de estas personas pues este sistema para evitar los fuegos, ¿no? Y en servicios sociales, por último, y más a nivel de sensibilización social, pues proponemos partidas para desarrollar el plan de igualdad y el de migración. En materia de medio ambiente y desarrollo rural, bueno, en este apartado nos parece imprescindible la contratación de un técnico o una técnica de medio ambiente, porque bueno, se ha creado la comisión de medio ambiente, pero no hay una persona dedicada a estas labores. Se delega en una técnica de DBGESA, que bueno, entendemos que por la entidad que tiene el Ayuntamiento de Eibar, pues debería tener técnico de medio ambiente propio. Por otro lado, en materia de desarrollo rural, hoy en día se está haciendo en todas las comarcas de Guipúzcoa ferias de productos ecológicos, y en Debabarrena no se está haciendo. Entonces entendemos que, habiendo en Eibar además productores ecológicos, pues se debería de fomentar y ayudar con asociaciones como Biolur, que fomentan la agricultura ecológica a nivel de Guipúzcoa, pues una feria que se podría desarrollar en nuestra ciudad, ¿no? Entendemos que es necesario y que es un aspecto que hay que potenciarlo. Y por último también proponemos la compra de suelo rural para gestionar dicho suelo por parte de los baserritarras, y sobre todo como una medida de prevención, de prevención de incendios y de prevención de inundaciones. Si el monte lo dejamos como está y se empieza a llenar de zarzas y tal, pues luego si vienen los incendios es mucho más fácil que arda el monte. Entonces, pues bueno, la propuesta es ir comprando suelo rural para que los baserritarras de Eibar lo vayan gestionando mediante su ganado, y bueno, eso pues luego nos beneficia a todos y a todas, ¿no? Si hay alguna desgracia como incendios o inundaciones. En materia de cultura, la propuesta es sobre todo con el tema del Euskaljai. Hoy en día el Euskaljai supone un gasto de 30.000 euros y el ayuntamiento solo aporta 6.000. Y bueno, entendemos que es una fiesta muy arraigada en nuestro pueblo, que además pues le da un empujón, ¿no? A nivel de la cultura nuestra y del euskera también, ¿no? Entonces entendemos que el gasto de 24.000 euros que no asume el ayuntamiento, que hoy en día lo asume el club deportivo, pues entendemos que el ayuntamiento debería hacerse cargo de los gastos, por lo menos, de la totalidad del Euskaljaia. Porque detrás del Euskaljaia hay mucha gente que está trabajando voluntariamente, pero por lo menos que no les suponga un gasto añadido, ¿no? Y por otro lado también hemos propuesto que en la partida de la Escuela de Música se mantenga un aumento de 10.800 euros para que se mantenga el presupuesto del año anterior, porque entendemos que la Escuela de Música está haciendo una labor muy importante para nuestra ciudad y no se le debería de bajar la partida. En materia de los trabajadores municipales, bueno, en este aspecto sí queremos, en primer lugar, igual, aclarar un poco la situación, ¿no? Porque a nivel de calle está muy extendido que, bueno, que los funcionarios, ¿no? Pues esos grandes chupasangres que, bueno, se llevan un montón de dinero y no hacen nada, ¿no? Hemos estado analizando toda la relación de puestos de trabajo que existe en el Ayuntamiento de Eibar,
y hay que decir que casi el 50% de los trabajadores de nuestro ayuntamiento pues tienen un sueldo de 1.500 euros al mes. No nos parece que sea un sueldo desorbitado, ni mucho menos. Y nuestra propuesta de aumentar el IPC en los salarios de los trabajadores municipales iría destinado sobre todo a estas 86 personas que están en este rango de beneficios y a los que pues, la subida más les repercutiría, ¿no? por su nivel bajo de ganancias. Y por otro lado también tenemos que decir que en esta propuesta no se propone aumentar a todos los trabajadores municipales el sueldo, sino a los que cobran más de 45.000, es decir, unos 2.300 euros al mes, pues a esas personas les proponemos la congelación salarial. En materia de deportes, bueno, se hace una apuesta clara por los deportes competitivos y de élite en 3 años. Y nosotros también estamos por la labor para que Eibar Eskubaloi Taldea salga para adelante y que vaya subiendo de categoría, pero entendemos que se debería de partir esta ayuda en plazos, ¿no? En 3 años. Se plantean 45.000 años para el 2012 y entendemos que deberían de ser 15.000 2012, 15.000 2013, 15.000 2014. Y invertir esa partida que se reduciría de ahí, pues sobre todo en el deporte base y en el deporte pues con niños y con niñas, ¿no? En el deporte menos competitivo y entendido el deporte como un mecanismo de salud, tanto físico como mental, y no tanto como una competición. Y por último, otras propuestas que hacemos, más sueltas vamos a decir, sería en primer lugar un local en Urquizu para niños y niñas, para cuando el tiempo no acompañe, para cuando llueva y haga frío, pues se puedan cobijar en el mismo, ¿no? Nuestra propuesta es volver a alquilar el antiguo local de la calle Carmen, donde estaba el Gazteleku, y acondicionar el local pues con colchonetas, con juguetes y tal, para que pues allí se puedan encontrar todas las madres y padres de la zona baja y pueda resultar un lugar de encuentro tanto para las familias como para los niños y las niñas, y no tengan que estar pues en los bares, ¿no? Que hoy en día es donde están la mayoría de los niños y las niñas. Por otro lado, también proponemos aumentar la partida de participación ciudadana. El año pasado había una partida de 10.000 euros que este año ha desaparecido, y nosotros propondríamos 25.000 euros para... Sobre todo nuestra intención sería poner un proceso participativo relacionado con el Reval, con los futuros usos de Reval. Y por último, plantearíamos... Bueno, ahí hay una partida para desastres naturales en general de 9.000 euros. Y pues en Eibar contamos con una unidad canina que precisamente pues cuando hay un desastre natural tiene la posibilidad de asistir a ese lugar y ayudar en el rescate de personas pues o fallecidas o heridas, ¿no? Y entendemos que de esos 9.000 euros, 3.000 deberían de ir a la formación y al equipamiento de esta unidad canina, y así esta unidad canina, cuando fuese pues a los diferentes sitios donde se produjesen desastres naturales, pues llevaría el buen nombre de nuestra ciudad pues a esos lugares, ¿no? Y bueno, un poco expuestos nuestras medidas, bai komentatzea gaur goizian eduki dugu bilera bat Arkadio jaunarekin, eta printzipioz gure proposamen bat ere ez dela onartua izango esan digute, eta egia esan nahiko atsekabetuta urten gara bileratik, dirudienez ez diotelako atentzio berezirik jarri gure proposamenei, ez? Hasieratik eseskoa pentsatuta zeukaten, eta egia esan ordu laurdeneko bilera bat izen da, guk esaten genuen proposamen bakoitzari ezetz esan diotelako, eta ikusten genuelako ez egola inolako aurrera egiteko aukerarik, ez? Decía que esta misma mañana hemos tenido una reunión con el señor Arcadio y bueno, pues ha sido una reunión bastante decepcionante,
porque hemos visto que no había ninguna voluntad de llegar a un mínimo acuerdo, no en su globalidad, pero por lo menos parcialmente, y ni siquiera han tenido la molestia de leerse en profundidad nuestras propuestas, y esto sí nos parece preocupante, ¿no? Entendemos que hay aspectos en los que no estamos de acuerdo, pero bueno, por lo menos deberían de analizarlos y plantear alternativas. Eta hau esan da, eta